Esta mesa redonda es una mirada hacia el futuro, la salud digital y su impacto en el seguimiento. Se tituló Salud Digital. Bueno, la voy a coordinar yo, no hace falta que me presente ya a esta altura. Y la doctora Alma Patricia González, ella es jefa de División de Investigación en Salud de UMAE, número 48, del IMSS de León, Guanajuato, México. Doctora, ¿está? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, la medicina de precisión y genética se basa en la idea de que cada persona es única en su composición genética y esta información puede ayudar de forma importante para realizar diagnósticos, tratamiento y prevención de enfermedades. Para esto tenemos a la ponente, la doctora Vania Shi. Ella es oftalmóloga, docente universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en salud digital, maestranda en bioética clínica Flaxo. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Vanina y le cedemos el micrófono. Adelante, doctora. Muchas gracias por su presentación, muy amable. No sé si pueden poner la actividad. Muy bien, la próxima, por favor. Intentaré ser breve y de generar un intercambio dinámico. El objetivo es empezar a, si pueden pasar la próxima diapo. Desde que comencé con el estudio de la salud digital, la intención es movilizar conciencia sobre los temas de salud digital y para eso en cada uno de los congresos de ALCEP-NEO he tomado uno de los componentes de la salud digital, que son varios y los voy a recordar brevemente para después enfocarnos en uno de ellos. La próxima, por favor. La historia clínica electrónica es el más relevante, el más difundido, el que más escuchan, sobre el que más se está trabajando, sobre el que más políticas públicas hay, y está bien que así sea. Cuesta entender todavía cómo hablo de Argentina, porque soy residente de Argentina y es mi nacionalidad, pero es válido para cualquiera de los países de las Américas que una persona tenga un accidente en Misiones y nadie sepa qué pasó con toda la historia de salud de esa persona. Toda la vida me he preguntado por qué una madre puede portar una libreta sanitaria con la historia de salud de sus hijos y llevar y portar ella misma la historia de sus hijos, y cuando uno se hace adulto uno pierde el legado de su propia historia de salud. Y sumado a eso, cuando lo vas a pedir, siempre hay cierto resquemor para darte tu historia clínica, o lo que es peor, tenés que atravesar un trámite legal, porque está esa cosa de los médicos de creer que es para establecer una demanda, cuando en realidad los dueños de nuestra historia clínica, los dueños de nuestra historia de salud somos nosotros. La información administrativa y los exámenes complementarios, que deberían poder compartirse de la misma manera. La teleeducación y la telemedicina, y acá siempre refuerzo este concepto, me canso de hacerlo, pero me gusta porque quiero que se sepa diferenciar lo que es telesalud de telemedicina. La telesalud es a la telemedicina como salud a la medicina. Medicina es una parte muy pequeña de todo el espectro de salud. La telemedicina es solo un área de todo lo que tiene que referenciar a la telesalud. Recuerden que dentro de eso también se incluye la teleeducación. La M-Salud, que es el empleo de dispositivos móviles, es cuando tu iPhone hace pi, es tu hora de ir a dormir, o tu presión arterial es tanto, tu frecuencia cardíaca es tanto, te faltaron 20 pasos, 5, 10. Toda la cuestión de los dispositivos que hoy conversan con nuestro cuerpo y nos dan información de nuestro propio cuerpo que nosotros habitualmente no contemplábamos o desconocíamos. La infraestructura de las comunicaciones, que no depende de nosotros lamentablemente, son las redes de comunicación que deben también incluirse dentro de las políticas públicas, porque hay hoy el tema de la infraestructura de comunicación tiene que ver con el acceso, como el acceso a la salud, o sea, tiene que ser parte de un derecho fundamental. La infraestructura, que así es el nombre que se ha dado a aquellos que deben, la próxima por favor, capacitarse en relación a temas de salud digital. La seguridad y la privacidad, que es un temón, no voy a detallar demasiado esto, tiene que ver con la legislación y poder proteger la integridad y la confidencialidad de todos los datos que son datos sensibles. A veces
Suelo mirar casi con horror cómo se comparte información a través del WhatsApp de los pacientes. Recuerden que el WhatsApp es un medio fácilmente hackeable. De hecho, a lo largo de los meses y los años, bueno, me dicen, che, a fulanito le hackearon el WhatsApp, si te piden dólares no le contestes, decirle que no, esto, aquello, el otro. Y de la misma forma que se los hackean para pedirte dólares a vos, se los hackean y sacan una información donde dice, Pirulito le salió positivo tal cosa. Pirulito tiene nombre, tiene apellido, tiene una identidad y puede ser reconocido. Y eso, con el tema de la facilidad que otorga la tecnología, no lo estamos respetando, y es un error que estamos cometiendo todos los profesionales de la salud. Y hay que instruir a los padres respecto a eso, hay que instruir a los padres que no es gratuito subir fotos y fotos y fotos de los niños a través de las redes, así como tampoco compartir datos sensibles de sus propios hijos. Los estándares de interoperabilidad, que es la forma en la que los sistemas conversan entre sí. A veces pasa que te atendiste en Capital Federal y después te fuiste a atender a provincia y esos sistemas no son compatibles. Bueno, sepan que se trabaja para que esos sistemas se vuelvan compatibles. Y las nuevas tecnologías que son como la cereza de la torta, porque hoy parece que si no hablas de inteligencia artificial sos un pánfilo que no sabe de nada, todo lo que hiciste hasta acá no sirve para nada, tenés que hablar de inteligencia artificial. Entonces asistimos a un periodo en el cual la humanidad está hablando de inteligencia artificial, gente con mucha formación y mucha capacitación para hacerlo, y otros que hacen un cursito de 2 meses y se paran a hablar de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial va a ser realmente un problema que hay que tomar con mucha calma y hay que entender que ya no es más una herramienta. La inteligencia artificial fue una herramienta en sus orígenes. Ustedes recuerden que el primer modelo conversacional fue ELIZA en 1960, que la diseñó un psiquiatra para demostrarle a la gente que una máquina no podía hablar con un ser humano. Y hoy, después de ese modelo de 1960, ELIZA, hay modelos de diálogo súper desarrollados que evitan suicidios. Chatbot que conversan con ustedes permanentemente cuando llaman a las oficinas de gas, de luz, de agua, cuando piden un turno en un consultorio médico, etc. Entonces, antes era una herramienta. Hoy, la inteligencia artificial adquirió una autonomía que se la dimos nosotros le fuimos otorgando esa autonomía, que se cuestiona por todos lados porque tiene un montón de agujeros éticos. Dentro de esto, de lo que vende, de lo que tiene marketing, de lo que le gusta a la gente, que es el tema de la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, la plancha que anda sola, el aire acondicionado que se prende solo, etcétera, 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 viene la genómica. ¿Qué es la genómica? Ahí está, gracias. La genómica es el estudio del material genético de un organismo que lo que hace es identificar los genes, la interacción de esos genes y cómo interaccionan esos genes con el entorno. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que ha permitido incidir sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de algunas patologías. Y como también incluye la farmacogenómica, que es la relación que tienen los genes de ese paciente con la influencia que otorgan la respuesta farmacológica, se ha logrado intervenir en una serie de procesos. Esto comienza con el proyecto de Genoma Humano en 1990. Acá el doctor que... Ahí me sumergí sobre el doctor porque el tema de la técnica de adicción genómica comienza con el proyecto de Genoma Humano y es esa técnica que hoy nombraba el doctor, que es la técnica CRIT, que lo que hace es es una adaptación de un sistema de defensa bacteriano frente a una infección viral que es aplicable a cualquier material genético. Usa básicamente una molécula de ARN mensajero para reconocer un lugar en la cadena, inducir una rotura y que eso sea reparado o modificado, favoreciendo una nueva información genética. Las características de esta técnica que se viene desarrollando desde la década del 90 es que es específica, eficiente y accesible. La próxima, por favor. Pero esto generó 2 cuestiones muy relevantes, como pasa siempre que aparecen estos avances. Como está pasando ahora, fíjense la sinonimia con la inteligencia artificial. Tenemos los optimistas que dicen que esto va a servir para generar otro tipo de medicina, una medicina más útil, de prevención, de precisión, que va a ser positivo para la humanidad. Y después tenemos los negativos totales, que usan las teorías de la pendiente, donde dicen que, bueno, que este impacto va a ser un desastre, que puede caer en manos erradas, que finalmente lo que hagan es generar una desconfianza, un pesimismo en toda la humanidad
y la humanidad tiende a desaparecer porque estos logros genéticos van a llevar a autodestruirnos. Más o menos como las discordancias que hay entre los que creen que la inteligencia artificial es lo más de lo más de lo más y que la inteligencia artificial va a destrozar todos los puestos de trabajo, nos va a desplazar a los seres humanos y vamos a tener que convivir con los robots. En ese ir y venir se generan espacios donde hay convenios que tratan de proteger y fortalecer derechos humanos, biomedicina o a través de la UNESCO, que hace una declaración internacional de genoma y derechos humanos, en la Unión Europea, en el año 2000, perdón, ahí está mal, que lo que hacen es tratar aspectos jurídicos, sociales, bioéticos y médicos científicos fortalecidos en la concreción de espacios interdisciplinarios como a modo de observatorios globales, la próxima, para dar información respecto de estas técnicas de edición. Sin embargo, estas técnicas de edición que utilizan este mecanismo del CRIP no han sido tan discutidas en la agroindustria, donde resultan sumamente rentables, es decir, modificamos hongos y los vendemos a mejor precio, después vemos quién se los está comiendo, modificamos las ovejas, entonces las ovejas producen más carne y tenemos más ganancia, hacemos un poco de lío con el tema de los alimentos transgénicos, no sabemos muy bien qué es lo que provocan, aunque hay un montón de trabajos que dice que la ingesta de alimentos modificados genéticamente no influyen sobre el genoma. Pero ustedes vieron desde cuándo se está desarrollando eso y desde cuándo se está estudiando. El largo plazo, en realidad, son pocos años. Entonces, el largo plazo sigue siendo desconocido. Si de eso vinieran mutaciones o sobrevinieran mutaciones, ¿las incorporaríamos a la especie humana? Y podría ser que esas mutaciones afecten a nuestros nietos, bisnietos. ¿O está bien que las usemos para investigación animal, pero está mal que las usemos para la investigación humana? Y en el mismo grupo, capaz que me han escuchado hablar del concepto de una salud, ¿no? O sea, no estamos aislados en el planeta Tierra. Una salud es un concepto sobre el cual la OMS hizo mucho hincapié, que refiere a que hay una sola salud. No están los animales, las plantas, el ecosistema, el humano. Estamos todos arriba del mismo barco, que es este. El único que tenemos, y convivimos, animales, plantas o humanos. Entonces se empieza a generar como una doble moral, donde la justicia es justicia cuando me afecta a mí, pero si lo afecta al otro, ya no sé si es tan injusto. Entonces viene a resultar ahora que es relevante contemplar lo que pasa a los humanos, pero hasta ahora dimos o prestamos poca atención a modificar hongos y ovejas que nos daban más carne. Es más, Dolly parecía hasta graciosa, ¿no? Cuando se empezó a clonar, y ahora... Entonces, ¿qué hacemos con esa información probabilística? ¿Por qué es eso el dato que arroja el estudio? ¿Es determinante que una alteración genética detectable va a generar sí o sí una enfermedad? ¿O va a depender de la epigenética? Y el día de mañana, ¿para qué va a servir este estudio? ¿Para que a mí, por ejemplo, me tomen o no me tomen en un trabajo porque tengo ese determinante? ¿Este determinante genómico se va a transformar en otra forma de exclusión social? ¿Qué hacemos con el acceso, con la información secundaria y con la confidencialidad? Porque hasta ahora lo que hay es mucha información y poca probabilidad de tratar lo que se diagnostica. Y no se está pensando en eso y se avanza en eso. Además de hacer como un paréntesis sobre la justicia distributiva. ¿Quiénes van a acceder al diagnóstico genético? ¿Quiénes acceden hoy a un diagnóstico genético? Entonces, me gustó enfocarlo un poco en el tema de donde me siento cómoda, que es el tema de los dilemas éticos en torno a la información genética. La genética y la epigenética como determinantes, no la genética sola. ¿Qué hacemos con los diagnósticos prenatales? Porque los diagnósticos prenatales se hacen, se pagan muy caros, no todos pueden acceder a ellos. En el ámbito público, por ejemplo, solo se accede si hay antecedentes maternos y después de completar un montón de burocracia que habitualmente es tarde para tomar decisiones. Hoy el doctor hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo, del IVE. El IVE se puede hacer
tiene muy pocas cuestiones para ser excluidos. Ustedes saben que hay una ley que lo respalda, que dice que en todos los espacios debe haber una persona que no objete conciencia y que pueda realizarlo. Y basta con completar una declaración jurada para querer hacerlo, o sea, no se requiere demasiado. Sin embargo, hay un límite de semanas de gestación. Entonces, si no todos pueden acceder al diagnóstico prenatal, el diagnóstico prenatal sigue siendo selectivo y la justicia distributiva la guardamos en el bolsillo trasero. ¿Qué pasa si yo no quiero saber? O sea, ¿qué pasa cuando este diagnóstico genético se hace, por ejemplo, sobre gemelos, en enfermedades dominantes, y los primos dicen, yo no quiero saber? O un gemelo dice, mejor no le digan a mi hermano porque mi hermano no tiene personalidad para tolerar esta información. ¿Eso se puede hacer? ¿Es correcto? ¿Es apropiado? Los avances tecnológicos van muy rápido y todo lo que tiene que ver con las normas legales y los razonamientos éticos van muy lentos. Por eso estamos donde estamos con la autonomía de la inteligencia artificial. Siempre es mejor saber, eso es una opinión personal, yo creo que siempre es mejor informar. Ahora, ¿siempre esa información modifica la conducta posterior? ¿El uso de esa información siempre va a ser adecuado? Vuelvo al desarrollo tecnológico. Siempre digo lo mismo. El mismo dron que transporta un cardiodesfibrilador es el que transporta una bomba nuclear. El dron es el mismo. Lo que se modifica es el humano que cargó el aparato. Y esto básicamente requiere el mismo análisis ético. La próxima. La ley de aborto favoreció, voy a poner favoreció, que se me filme entre comillas, la eugenesia. Entonces ahora me pregunto, vamos con, el doctor hablaba del síndrome de Down, nos ponemos una media de cada color, nos rasgamos las vertiduras por la inclusión, pero... Entonces la pregunta es, ¿somos una sociedad que programa la inclusión y la igualdad, pero que no tolera la discapacidad? Pregunto más duramente, si el diagnóstico prenatal puede acceder las mujeres que tienen el dinero para pagar el estudio genético, ¿la discapacidad perpetúa la marginalidad? O sea, ¿la discapacidad va a ser un tema de la gente que no tiene acceso para pagar y elegir no tener un hijo con discapacidad? La próxima. Otros dilemas éticos y ya voy cerrando. Este es un caso clínico que me lo trajo una colega, a la que quiero muchísimo, que es endocrinóloga infantil, que recibe una paciente de fisonomía femenina de 13 años que la somete a un estudio genético de filiación. O sea, el padre desconfiaba de su paternidad y solicita un estudio de filiación. Cuando le devuelven el resultado del cariotipo, mi amiga, que es endocrinóloga, llama y le dice, mirá, debe haber algún error, está mal lo que me trajeron, porque no hay 246XX y un Y. Hay 2XY y un solo XX. Entonces le responden, por eso te lo mandamos. La próxima. Causas probables de una fenotipía femenina con una genética masculina. Todas estas, la próxima, finalmente la paciente tenía un síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, pero ustedes fíjense que todo esto se lo entera una adolescente de 13 años, que claro, por supuesto, no menstruaba, no había tenido su menarca, pero que encima llega a la colega endocrinóloga por un estudio de filiación. Esto es una información secundaria que se obtiene a través de otro tipo de estudio que desata a nivel familiar, a nivel personal y en la relación médico-paciente una alteración que vamos a tener quienes ejercemos la medicina a diario permanentemente y que tenemos que saber cómo abordar para evitar cometer faltas éticas o para que esas sean la próxima las menores posibles. Entonces, como a mí siempre me gusta dejar un espacio bastante amplio para que todos puedan explayarse y debatir, voy a cerrar con estas referencias. Hay que entender en relación a la genómica la brecha que se genera entre la capacidad predictiva y la falta de respuestas terapéuticas adecuadas. Porque hay que pensar
una vez yo di una información a una madre en relación al tratamiento de una patología oftalmológica y cuando terminé de hablar, la madre me preguntó si yo sabía el costo y yo sí sabía el costo del tratamiento, es $4.500. Y la madre me miró y me dijo, ¿por qué me dice una cosa que sabe a la que no puedo acceder? Entonces yo le dije, bueno, mire, porque yo creo que todos tienen que conocer, porque yo no sé su capacidad de acceso o no, y capaz que usted puede juntar dinero, llamar a un tío, un primo, alguien que le ayude. No, me dijo, para mí ese tratamiento es impagable, hubiera preferido no saberlo. El manejo adecuado de la información empieza a ser un tema súper relevante en este tipo de cuestiones. ¿Los genes que determinan patologías son aislados o tenemos que pensar siempre en la influencia epigenética? Ahí te tiro la pelota. Hay que entender la biodiversidad. La biodiversidad significa que convivimos con animales y convivimos con los animales y las consecuencias de esos animales y del que come un murciélago o no y terminamos con el COVID en todo el planeta Tierra, de los mosquitos modificados que ustedes saben que hay muchos proyectos, uno de los cuales está financiado por Melinda Gates y Bill Gates, por la fundación, que pretenden modificar mosquitos hembras para que no tengan la capacidad de transmitir la malaria, pero sobre eso sobrevino una infodemia que decía que te iban a modificar el mosquito para meterte algo genético y querer matar a todo el territorio sur, así lo podía venir todo el norte a invadir el sur. Entonces, el tema de la información y la desinformación va a ser un tema del que vamos a tener que cuidarnos mucho y para eso hay que aprender a pensar, porque a veces en la vorágine del día a día trabajamos casi mecánicamente, vamos muy acelerados y los espacios de reflexión son cada vez menos, cuando en realidad deberían ser cada vez más. Los aspectos jurídicos normativos, como ya los dije, los dilemas en relación a la eugenesia y las sinonimias, o sea, lo parecido que empieza a ser todo esto al desarrollo de la inteligencia artificial. Participo en grupos de inteligencia artificial en donde el otro día se había generado una cuestión, un cruce en relación a esto. Nos desbocamos para que las máquinas sean autónomas. Nos desvivimos durante años para darles autonomía. Y ahora que tienen autonomía, que piensan por sí solas, que cuando no saben qué pensar inventan, porque combinan pensamientos y nos otorgan resultados, empezamos nosotros los humanos a pensar para atrás a ver si no les dimos a la máquina demasiado poder. Entonces, el orden de las cosas me parece que está alterado y es nuestra obligación, porque somos quienes construimos las infancias, construir también conocimiento y reflexión en torno a esta temática. La próxima, y ahí estamos, muchas gracias y me gustaría escucharlos. Bueno, antes de darle a Lidia, me vino a la mente una frase de mi abuelo. Lidia sabe muchas frases de mi abuelo, no voy a decir esa. Mi abuelo era quintero, él se crió, su padre era italiano, cosechaban y demás, y cuando ya era grande, él murió hace más de 20 años, un día estaba horrorizado porque había ido a la verdulería y vio tomates en invierno. Y entonces él me decía, tomates en invierno, ¿a dónde vamos a llegar? Pobre Nono, menos mal que no está. Pero claro. No, con esto de que hoy anduve de simposio en simposio, de charla en charla, así, yendo y viniendo, Ale estaba ahí también. Lo que vos contaste de la señora de los $4.500, a nosotros nos contaron el ejemplo exactamente distinto. O sea, un bebé adquirió meningitis meningocócica. Entonces, el papá le pregunta al pediatra, ¿había alguna manera de evitar esto? Y el pediatra le dice, sí, hay una vacuna, pero es muy cara. ¿Y usted quién es para haber decidido que yo no iba a hacer lo que fuera para comprarle la vacuna a mi hijo? O sea, esta diversidad de pensamiento que nos corre de esos protocolos éticos que hablaban hoy
muy interesante y que uno dice, yo le quiero decir esto, pero, o sea, si se lo digo, la pongo mal a una, y si no se lo digo, el otro me quiere acomodar una piña porque decidí por él. O sea, obviamente yo estoy más con el tema de no decidir por la persona, pero ¿cómo nos acomodamos a eso? Es sumamente complejo y de esto hablábamos un poco. Buenísimo que el doctor me va a ayudar a responder, me encanta. Esta cuestión de la que surgió la conversación hoy cuando decíamos, bueno, uno nace con la bondad o con la no bondad. Yo eso no tengo duda, es decir, está claro, somos seres humanos, convivimos con otros humanos, hay gente que es más ética, hay gente que es menos ética en el ejercicio de la profesión y en la vida cotidiana, no solo en el ejercicio profesional. Pero después hay una serie de conductas que uno puede llevar adelante, que son aprendidas y que se pueden enseñar en el ámbito de una facultad si uno tuviera desde el día 1 que ingresa a la facultad un concepto más interdisciplinario, más abierto, más basado en la comunicación y en la ética, que era un poco lo que yo hablaba ayer cuando Nick presentó el tema de la lactancia en duelo y yo le decía, bueno, la realidad es que cuando uno entra a la facultad, desde el día 1 hasta que egresás, la mentalidad con la que crían al médico, nos educan, es, mira, fracasar está mal, o sea, no tenés que ser un fracasado, vos tenés que salvar vidas, que favorecer la vida, curar y salvar. O sea, morir es un fracaso y el fracaso está mal. Entonces, no nos enseñan a enfrentar la muerte, no nos enseñan la comunicación del fin de vida, no nos enseñan cómo manejarnos adecuadamente en el tema de los tratamientos paliativos, no nos enseñan a comunicar. La relación médico-paciente la construimos cada uno desde esta cosa que traemos. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la comunicación médico-paciente debe construirse desde el aula. Así como te enseñan mamá me ama, mamá me mima, hasta que te largas con todo el abecedario, de la misma forma debiera construirse desde el ámbito de la facultad esta cuestión de la comunicación y de la información y de cómo transmitirla, que poco se enseña. Bueno. Hay que seguir después. Hay dos cosas para mí. Uno, la bioética es apasionante. Creo que usted, doctora, lo logra transmitir. Me parece que la bioética, hagamos o no bioética, nos atraviesa todo, más allá de la formación que podamos tener o que hayamos adquirido. Y la bioética pensada como una ciencia, que a mí me gusta mucho, que lo hablo con los alumnos en las clases de bioética, digamos, quien no puede dialogar no puede hacer bioética, porque la bioética es diálogo, es esto, vos pensás de esta manera, sos egresada de Glaxo, yo soy egresado de la maestría de la UCA, y dialogamos y pensamos, pero ¿en base a qué? Ella habla de autonomía, yo por ahí hablo de libertad y responsabilidad en ese contexto, digamos, pero ¿por qué? Porque el sustento que nos lleva a una bioética nace de la mirada del hombre y de la filosofía que tenemos sobre el hombre. Miren qué diferente, no sé si ustedes han estado alguna vez en un campo de concentración, ¿no? Yo unos años viajé a una ciudad cerca de Berlín, me tocó, bueno, un día libre, fui, es solo dolor, digamos, ¿no? ¿Cuál era la ética que estaba sostenida en ese momento para que hagan todo tipo de estudios en el lugar a donde había estado, que cortaban una pierna, le ponían tierra, la cerraban, veían la evolución de la gangrena? La bioética que sostenía eso era una ética sostenida en una mirada del hombre que era algo, era un medio para conseguir tal cosa. Entonces, si yo no tengo claro qué es el hombre y qué sustento antropológico y filosófico me sostiene para poder avanzar sobre este diálogo que es la bioética, es muy difícil, porque mi moral es de circunstancia. Hoy vino esta mamá, me dijo, me echan cara, ¿por qué no me dijiste? Hoy vino otra que me dijo, ¿para qué me dijiste que me reventaste la vida? Entonces yo ya no sé por dónde disparar. Y la realidad es que la bioética, uno puede hablar de la bioética social y demás, pero es una reflexión propia y personal.
Yo no soy el mismo, hoy hablaba del aborto, lo que pensaba a los 17 años que ahora que tengo casi 50. Obvio que hay una reflexión y una situación que he vivido, o situaciones que vivo a lo largo de la vida que me hacen sentir o vivir las cosas de otra manera. Pero porque tengo cada vez más claro, más allá de lo que yo sentía desde mi vocación cuando hice medicina por ser pediatra, digamos, tengo cada vez más claro qué es el hombre y qué sustenta mi decisión. A mí me parece que la reflexión pasa pura y exclusivamente por cada uno de nosotros, que hay que animarse a pensar esto que está planteando ella, que es muy profundo, ¿no? Estudiamos el genoma, qué va a pasar con esto, le permitimos clonar a la abeja Dolly o determinadas cosas en los animales, pero no sé qué va a pasar con los seres humanos. La ciencia avanza, 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 avanza. Lo que no puede dejar de pasar es que nosotros no tengamos claro a dónde estamos parados. Y si nos está pasando que nuestra moral pasa por la circunstancia, hoy estoy a favor de esto, mañana según lo que me dice la mamá, si me llora, si no me llora, todo bien, pero da un pasito más. Plantéate qué es lo que te sustenta en la decisión que vas a tomar. Cuando te sientes en una mesa y puedas dialogar sobre cualquier dilema, porque ¿cuál es el sentido del dilema como tal? No hay una sola respuesta, el 2 más 2 es 4, que se da en un problema matemático. En bioética no se da. Vos podés pensar de una manera, yo pienso de otra. ¿Quién tiene la verdad en ese contexto cuando hay un verdadero dilema que estamos diciendo que decidimos en fin de vida, en inicio de vida o en esta historia? Es muy difícil dialogar desde la mirada bioética, desde la mirada científica y analizar las cosas bioéticamente cuando lo que sustenta al otro es una ideología. Entonces, tratemos de no tener ideologías. Decir, bueno, yo sustento esto por esto, creo que, no sé, el inicio de vida es en tal momento porque tal autor lo dice, bueno, y te escucho a vos en este diálogo, pero no. A mí me gusta cuando hablamos en la primera clase de bioética, uno dice, bueno, el diálogo es escucha, y yo estoy escuchando a ver cómo lo retruco para reventarlo, y no. Porque es nuestro ego propio. Yo tengo re claro, mi ego médico está ahí arriba, trato de bajarlo, hago lo que puedo, pero es las ganas de ganarle al otro una discusión. La bioética no es eso, la vida no es eso, pero la bioética menos, porque necesitamos dialogar y este concepto de decir, quiero ver, a ver, pues con un diálogo que es un debate argumentativo, qué me dice el otro para poder debatir y tratar de entender cómo está viviendo esto, el otro, esta situación que realmente es un dilema. Entonces me parece que todo lo que surge aquí en más, yo lo planteaba con el diagnóstico prenatal, con las cosas del uso de recursos, los recursos en salud son limitados, en todo, digamos, ¿no? Es, bueno, ¿dónde estás parado vos? Estás en cuánto va a producir este niño el día de mañana si llega a laburar cuando sea grande, en cuánto va a gastar a esta sociedad que tiene gran falencia económica, cuánto le va a quitar de posibilidades a esta familia que tiene 5 hijos y si gastan, no sé, $4.500 o lo que sea, una vacuna de $500 en una familia, cuánto le va a sacar a esta familia. Y bueno, cada uno irá pensando y desarrollando su propia reflexión, pero exige cada vez más ante la ciencia que avance, pararse desde una mirada clara antropológica. En esto que refiere el doctor y que estoy totalmente de acuerdo, lo traigo acá la cuestión, igual que lo hace él, no tenemos mucho tiempo para nada, últimamente no tenemos mucho tiempo para vivir. A mí me pasa a menudo cuando, como ya estoy más grande, atravieso cumpleaños de 15 de amiga de mis hijas y entonces cuando voy a saludar a las mamás me dicen, ay, tendría que vivirlo de nuevo para vivirlo. Y yo digo, es que así es toda la vida. Yo, claro, ustedes van a decir, claro, lo decís ahora, sí, cuando tenía 30 años también corría a 25 lugares a la vez para poder comer y formarme, pero ahora como tengo 50 y entiendo que la vida pasa por otro lado, no me preocupa no poder irme de viaje a tal o cual lugar y prefiero vivir más tranquila. Entonces a veces uno tiene que tomarse ese tiempo de reflexión y de introspección de 10 minutos para uno y decir, bueno, ¿qué vida quiero vivir? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que dejo. Y no hablo solo de hijos, hablo de lo que uno construye en el camino, que no es solo dejar descendencia. La descendencia se deja de muchas maneras, no solo la descendencia biológica. Entonces, esta cuestión de poder en algún momento del torbellino, fíjense cómo se desenvuelve el Congreso, lo que decía Lidia, Ale, estuve acá, estuve allá, fui a un Congreso, fui a otro, y después
Bueno, ya pasó el Congreso del CERNEO y ahora, y ahora tendría que disfrutar. ¿Y por qué no lo disfruté? Porque voy tan rápido, vamos tan rápido, y la ciencia avanza muchísimo más rápido que eso, que no tenemos tiempo para pensar ni en nosotros, ni en lo que realmente importa de nosotros respecto a lo que nos rodea. Así que, bueno, gracias, que me hiciste el aguante ahí. Vani, perdón. Ahí Alma quiere hacer una pregunta. Sí. Muchas gracias, doctora Vanina. Realmente es un tema muy interesante y con muchas aristas que debemos a veces, como usted comentó, reflexionar hacia dónde vamos y sobre todo, pues en relación al bienestar tanto de los niños como de las familias. A mí me ha tocado algunas situaciones en cuanto a los cambios fenotípicos provocados, es decir, cuando el adolescente no se siente como el sexo anatómico que tiene, se siente niño cuando es niño, se siente niña. Entonces, aquí el dilema ético como pediatra o como madre es no, sobre qué es lo mejor o hasta cuándo se puede tolerar o aceptar este sentimiento de lo que están expresando los adolescentes en cuanto a ser transexual, por ejemplo. ¿Hasta dónde podemos limitar sus derechos o no? Evitar caer en el error de fomentar este sentimiento. Eso es algo que de unos años para acá me he enfrentado con algunos adolescentes. Podríamos contestar los dos. Limitar no, porque cada país tiene una legislación, Argentina tiene su legislación al respecto, y lo que uno tiene que hacer, es mi opinión personal, es respetar la autonomía del paciente y no someterlo a una situación que lo incomode. En todo caso, es el adulto que va a atender a este paciente quien deberá tener un espacio de reflexión y plantearse por qué a uno le está incomodando que el otro pueda ejercer su autonomía y su libertad. Tengo pacientes que han cambiado el sexo, yo evalúo niños hasta los 17 años inclusive, después siempre les hago el mismo chiste, podés manejar un auto, podés votar, ya conmigo no tenés más nada que ver, y así los mando con los médicos de adultos, y no tengo ningún conflicto respecto a eso. Cuando tienen más de 13 años o de los 13 años en adelante les pregunto si quieren ingresar solos al consultorio, porque así la ley argentina así lo permite, y siempre les pregunto cómo quieren que los llame, porque como hablaba hoy con el doctor, la vida no es blanco y negro, la vida está llena de grises, y esta chica del caso clínico que planteé recién, que tiene testículos intraabdominales y un cariotipo de 46XY, es una nena y tiene nombre de nena y se siente nena, por más que no tenga útero, ni ovarios, ni un cromosoma que así lo diga. Entonces no pasa solo por querer modificarse fenotípicamente. Soy una respetuosa de la autonomía de los pacientes. Bueno, comparto un poco esta mirada. A ver, dentro de esta línea que yo decía, en antropología y filosofía, hay una línea muy marcada donde la autonomía está por encima de lo que sea. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no tienen autonomía, que no tienen posibilidad de reflexión, que no tienen posibilidad de decidir, que deciden por ellos? ¿Qué pasa con aquellos adolescentes, como yo tengo algunos que acompaño en el consultorio en 7º grado, en 1er año, que a veces dudaron por su sexualidad en una etapa propia de duda y de querer afianzarse o no, y la sociedad se lo llevó puesto, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no dudaste, sos, digamos, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué función tengo yo, más allá de poder entender al otro y respetarlo plenamente en su autonomía? ¿Qué función y qué rol ocupo en esa familia y en ese niño que vienen a hablar conmigo, donde mi autonomía también está en juego? Yo estoy de acuerdo con vos que decís esto de la autonomía, pero guarda que a veces la autonomía del otro puede avasallar la mía también. Entonces, a mí me parece que el diálogo en ese contexto es fundamental,
Pero no es un diálogo que solamente es, sí, te entiendo, vamos a ver qué endocrinóloga, qué hormona y cómo hacemos la cirugía para un futuro. Sino es, bueno, a ver, confrontemos un poco, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué? Porque puede haber alguna situación que tal vez no esté cómodo con el otro sexo y por eso se plantea que no le gusta el otro sexo y tal vez hay otra situación que está pasando. En eso, para mí, el personalismo como línea bioética, sostenido en el ser, en esto profundo del hombre, digamos, no en el obrar, a mí me ayuda a pensar y a dirigir un poco la reflexión bioética de algunos dilemas. En donde yo respeto tu libertad, pero una libertad de la mano de la responsabilidad, pues si no es un libre o una autonomía, una libertad que es como la máxima y tu absolutidad, pero guarda que la responsabilidad es la que tiene que guiar esa libertad, donde la inteligencia mueve a la voluntad y le dice, bueno, no, todo bien, pero yo razono tal cosa, te pido que me ayudes, y la voluntad hace toda la secuencia para poder ejercer un acto, digamos, ¿no? En esa línea tiene que estar tamizado por la responsabilidad, porque todos los actos que tenemos y que cometemos nosotros tienen un sustento moral, digamos. Entonces, o va a ser bueno o va a ser malo, va a ser persiguiendo algo que realmente haga bien o a mi persona o a los demás, o puedo dañar en ese aspecto. A mí me parece que en esa línea, sobre todo en esto, lo que está sucediendo, que yo siento que muchos adolescentes son llevados puestos. Los padres no saben qué decirle, los profesionales de salud no saben qué decirle, o directamente son ellos los que marcan el camino y a los 12, 13, 14 años tenés tanto como para comandar tal vez una cirugía, esto, lo otro, digamos. Yo no sé, hay tal desarrollo intelectual, no digo en todos, en esta línea, ¿no? O sea, ¿hasta dónde me llevo un tiempo para confrontar y conversar realmente? Creo que eso que decís vos de la oportunidad de conversar, del rol del profesional de la salud para poder generar una comunicación amplia y abierta entre el padre, o sea, padres o tutores legales, quienes corresponda, los chicos y el profesional de la salud, en esto de que, bueno, está bien, pero este derecho arrastra esta obligación y la responsabilidad pasa por acá. Es decir, y poder incluso también los adultos darle al niño el rol de niño y decir, bueno, a ver, papás, capaz que necesitan asesoramiento respecto a esto porque este niño no tiene tan claro todavía esta situación. Sí, las escuelas que a veces, digamos, son como sí, un poco... es que es multidimensional. Ahora, volviendo a tu clase, que es genómica, creo que hemos estado conversando en la cancha chica, que es donde nosotros nos podemos mover y somos responsables de nuestros actos, y es correcto que así sea, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Aquí tenemos que reflexionar y tiene que estar todo el peso de nuestra ética en lo que vayamos actuando, en el comportamiento con nuestros pacientes y cómo influimos en el entorno según nuestro grado de influencia, ¿ya? Pero el tema con la genómica, con cosas que van más allá de la cancha chica, la sensación es que por la falta de una puesta de acuerdo universal en los temas éticos, es que podemos llegar a ser víctimas de nuestro propio desorden, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, el planeta es muy grande, las ideologías son muy diversas, la forma de enfrentar la vida y de resolver los problemas también es muy diversa. Entonces uno se pregunta, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma la decisión de lo que vamos a hacer con la genómica? ¿No la tomas tú, que eres una experta? ¿No la tomas tú, que eres un experto? Ninguno individualmente. Por eso menciono que vamos a ser víctimas de ese desorden.
porque no estamos controlando, estamos reaccionando y no estamos en forma proactiva construyendo bajo un marco ético. Y eso no es solamente en la genómica, eso es en todo. Sí, es muy amplio. Ocurre que los mercados dominan el mundo, o sea, el capitalismo está muy por arriba de todo y la evolución en ciencia y en tecnología y en otros aspectos, vamos siempre por detrás. Y vamos por detrás porque por delante están los verdes, que no es pasto. ¿Alguien más quiere seguir con este desafiante y emocionante tema? Otra cosa más, Mónica, por favor. No, Mónica, nos van a matar con el tiempo. ¿A qué hora termina esta? Pero le toca a Javier, mira, ahí está paradito, espera. ¿A qué hora termina esta Hace la pregunta. esta charla? A las 5, ¿no? Pero son 53. No sé. Y cuarto. Sí, en realidad no había pedido la palabra, pero tenía Ya ganas veo, de hablar, ya veo. tenía Sí, ganas sí. de hablar y sobre el tema y decirles que nos llevan puesto por delante porque mucha gente calla. Existe el principio de precaución para poner límite a la ciencia, que viene de los estudios de los tribunales de Nuremberg y otros. Entonces, mientras mucha gente que sabe calla, siempre va a estar en el centro del dinero y no el ser humano. Muy bien. Totalmente de acuerdo, Total. lo estamos viviendo, los petrodólares. No sé, ¿alguien más quiere opinar? ¿Contarnos algo? ¿Alguna sensación? ¿Alguna angustia? Hagamos terapia. No digas tantas cosas. Bueno, yo creo que se quedan cortos los organismos internacionales en todos los temas. La Organización Mundial de la Salud se queda corta, la ONU, ¿para qué hablar? Y la OPS y todo lo que viene después, porque, como dice Vanina, vamos como después de lo que ocurre en el mundo. Somos unos topos que no estamos siendo capaces de ver para poder diseñar el futuro. Entonces, el futuro no va a ser futuro porque ya fue, es al pasado. revés, el futuro nos diseña. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que nuestra generación ya no fue. Y tengamos fe que las próximas generaciones puedan hacer una fuerza de un nuevo orden mundial para tomar estas decisiones. Les voy a contar un solo caso que no tiene solución, y no tiene solución porque no hicimos la reflexión en el momento oportuno. El caso es el siguiente, una chica que se casa, normal, marido normal, pero le diagnostican un cáncer ovárico bilateral con 27 años y tienen que extirparle ambos ovarios. Entonces, el Ginecólogo. El oncólogo ginecológico, porque no es obstetra, es oncólogo ginecológico, le recomienda, por lo jovencita que congele óvulos o embriones con su esposo, porque él le va a sacar los ovarios y no va a tener ninguna posibilidad. Medítenlo, decídanlo, sean libres, autónomos, todo lo que hemos dicho en la cancha chica. Perfecto. Los chicos toman una decisión y deciden que solo se van a arriesgar máximo 3 veces para ser padres. Y deciden fecundar 3 óvulos y se quedan en criopreservación como embriones. Se implanta el primero. Nace una niñita, ningún problema, aparentemente sana, pero al marido le bajan las dudas existenciales y hay una separación. Tiene derecho, tiene autonomía, pero lo que pensaron de los 3 embriones, ahora hay 2 embriones en stand-by.
que éticamente la chica no siente, no puede botar esos embriones, porque ya sabe en lo que se puede convertir un embrión, en la hija que tiene. Pero ¿cómo toma decisiones de los otros 2 embriones si el otro decidió no vivir con ella y no quiere seguir teniendo más embriones con ella? ¿Qué pasa con el embrión? No lo tenemos legislado porque tenemos la pereza mental de adelantarnos y los problemas no nos llevan por delante. Y ahí está, 2 embriones en el laboratorio y sin solución. El tema de los embriones criopreservados es un tema inmenso. Pero lleva mucho tiempo, eso es lo que voy. No está legislado, ese es el problema. Lleva tanto tiempo y la ceguera de los que toman decisiones y tienen la capacidad de cambiar el destino de las cosas, y ahí estamos. Es que las legislaciones siempre van por detrás y quienes se dedican al tema de, por ejemplo, en tecnología pasa que ayer hablaba con las colegas de Perú diciéndole que el único país latinoamericano que tiene legislación cierta, clara y concreta en inteligencia artificial es Perú. Sin embargo, el desarrollo de inteligencia artificial es amplio en muchos países que no tienen ninguna legislación, sino algunas reglamentaciones, guías de uso. Bueno, última reflexión, Pablo, y cerramos. Chiquito, pendiente resbaladiza. Pasó eso, ¿no? Tal cual. ¿Para qué sacaron óvulos si después venía esta situación? ¿O no? Digamos, ¿por qué no hubo una reflexión previa en esta familia? Decir, bueno, la única opción para ser padres es esto. ¿Hay otra opción? ¿Podemos adoptar? Digamos, esto también es importante porque en bioética se habla mucho y tenemos que trabajar este concepto de decir, bueno, doy este paso, pero lo que viene después, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde este paso que parecía tan inocuo me llevó en una pendiente que cada vez entro en otro problema? Porque esta mamá tiene un dilema moral. Evidentemente decís, ¿qué hago con estos 2 hijos que tengo criopreservados, digamos, ¿no? Pero el punto es antes. Digamos, yo como oncólogo, ginecólogo, tengo que darle también a esta familia las herramientas para decir, miren, esto existe, porque la verdad para mí tiene que estar, yo coincido con vos, en su justa medida, en un idioma claro, en el momento adecuado. Tiene que estar informada la gente, pero con un contexto de los caminos que tenés a raíz de eso. Puede pasar esto, que los embriones van a... O sea, tenés que saber qué es lo que te pasa a vos por ahí, estimulación ovárica, hay un porcentaje que queda en terapia. Es bueno ese diálogo, desde la realidad, desde la verdad, para tomar una decisión en conciencia. Y ahí no podemos caer en el paternalismo en la relación profesional de la salud paciente, de decidir por el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Y tampoco es difícil esto, ¿no? Porque puede haber un paternalismo oculto en cómo le hago reflexionar al otro para que siga decidiendo y pensando como quiero yo. Es difícil eso, me parece que es un arte, es un camino, es un crecimiento. Bueno, gracias. Muchas gracias. Damos por terminada la mesa. Pueden estar horas. Gracias, Alma. Gracias y muchas felicidades por este 4º foro. Muchas gracias por seguir invitando. Gracias a vos por participar.